El día de hoy vamos a ver el rol bíblico de los hijos. En cierta ocasión le preguntaron a un hombre sabio y preguntaron a él, ¿a qué edad se debe empezar la educación moral en los hijos? Y él sabiamente respondió, 20 años antes de nacer, por lo menos. Y yo me pregunto si existe alguna fórmula correcta, inequívoca, para tener hijos obedientes. Yo pienso que según lo que la Biblia nos dice, sí la hay. Y la Biblia nos da instrucciones acerca de lo que los padres tenemos que hacer. Y eso implica la enseñanza o el entrenamiento, implica la corrección o la disciplina. Y también implica el aliento que le damos a ellos. Entonces nos preguntamos, ¿por qué es que hay tantos hijos engañadores, mentirosos, respondones, cuestionadores de los padres, críticos para con ellos? ¿Por qué es que la sociedad está plagada de hijos que no obedecen a sus padres? Yo pienso que uno de los grandes pecados en los padres es porque no hemos cumplido nuestro rol como padres. Pero el día de hoy no vamos a hablar de los padres porque ya hablamos, vamos a hablar de los hijos. Porque los hijos necesitamos conocer cuál es nuestro papel como hijos, cuál es nuestra función como hijos. Y para esto yo les voy a rogar que vayan por favor conmigo al libro de Efesios, al capítulo 6, y vamos a ver los primeros 4 versículos. Y dice la Escritura lo siguiente: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. En estos textos que hemos leído, nosotros ahí nos llama mucho la atención que se menciona tanto al padre y a la madre. Y ambos ocurre que en el hogar representan la autoridad. Entonces, el primer punto que yo quiero mencionar acerca del rol bíblico de los hijos es que los hijos debemos de respetar la autoridad en nuestra casa. Debemos respetar la autoridad en el hogar. Entonces uno pregunta, ¿dónde nomás encontramos autoridad en esta vida? Sin lugar a duda, hay una autoridad celestial o divina. Hay una autoridad terrenal. Encontramos autoridad dentro de la iglesia, pero también hay autoridad en los hogares de cada uno de nosotros. Y nuestros hijos deben de comprender y de entender lo que es el respetar las autoridades. Y déjame decirte por qué. Porque si uno de tus hijos no respeta la autoridad a quien ve, ¿cómo podrá respetar la autoridad de Dios a quien no ve? Si un hijo o una hija se porta altanero con el profesor de matemáticas, o el de inglés, o el de historia, ¿cómo puede él o ella respetar y no ser de igual manera con su padre o su madre? Eso deja mucho que pensar y deja mucho que decir acerca de el respeto a las autoridades. Éxodo 20 dice lo siguiente: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Dios había trabajado con su pueblo Israel, lo había liberado de la esclavitud, había escogido a esta gente de un hombre llamado Abraham, y ahora este pueblo está por ser liberado. Dios los liberta de la esclavitud de Egipto, y ahora por medio de Moisés, Él da unos mandamientos. Y Él dice estas palabras:
o diciendo, no tengas otros dioses fuera de mí. No hay otra autoridad divina fuera de Dios. Esta nación, Israel, tenía que conocerlo, tenía que entenderlo, tenía que saberlo. Tenía que estar claro para ellos, consciente para ellos, que era un Dios, el Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, que los había liberado. Ahora por mano de Moisés. Y ellos tenían que saber que esa autoridad de Dios tenía que ser respetada. Y es por eso que Dios les dice a esta nación, no tendrás otros dioses fuera de mí. Nuestros hijos deben ser enseñados por nosotros los padres a que teman a Dios, que conozcan a Dios y que no hay otro Dios. Pero no es la única autoridad que la Biblia habla. La Biblia habla también de la autoridad civil en esta tierra. ¿Qué pasa con el vigilante, con el policía, con el maestro, con el jefe en tu trabajo? Son autoridades a las cuales siempre estamos sujetos. Nuestros hijos también tienen que ser enseñados a respetar a las autoridades civiles. El libro de Romanos, el capítulo 13, dice lo siguiente: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Dios lo que está aquí poniéndonos para nuestro entendimiento es que hay autoridades a las cuales tú y yo tenemos que someternos, respetarlas, por la única razón que si están ahí es porque Dios así lo ha permitido. Pero ¿qué de los padres? Hay autoridad en los cielos, hay autoridad en la tierra, hay autoridad en la iglesia, pero también hay autoridad en los hogares. Y todos nuestros hijos deben ser amonestados, enseñados, instruidos a respetar a esas autoridades que Dios las ha puesto. El hombre es llamado a liderar, a guiar a su esposa, sobre todo en los ámbitos espirituales, en la crianza de los hijos, en la enseñanza y en la instrucción. Tristemente hay hogares donde la cabeza no hacen el rol de cabeza. Muy triste y lamentable cuando el hombre no está cumpliendo su rol como cabeza en ese hogar. Pero muchos hijos vienen a rebeldía y se vuelven contestones, respondones, desobedientes. Porque muchas veces los padres hemos caído en el error de no instruir a nuestros hijos, haciéndole ver que a la autoridad hay que respetarla. Por lo tanto, queridos hermanos y amigos, debemos instruir y enseñar a nuestros hijos a que respeten la autoridad. ¿Cuál es el segundo rol de los hijos? Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo número 1. Dice allí: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. La palabra obedecer, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vienen de una traducción contextual de un verbo que significa oír. De manera que obediencia, cuando la Biblia habla de obediencia en la Biblia, significa una respuesta activa a lo que uno oye. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo en el libro de Génesis. Cuando Adán pecó, oye lo que Dios le dice a Adán. Le dice: por cuanto le hiciste caso a tu mujer. Eso quiere decir, por cuanto oíste a tu mujer, por cuanto obedeciste a tu mujer,
Luego añade, y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa, con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. En este texto, ahí está ese verbo de donde nace esta palabra obedecer, que es oír. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Que Adán no dio oído a lo que Dios dijo. Él dio oído a lo que la mujer dijo. Por lo tanto, él desobedeció a Dios y obedeció a la mujer. Ese oír de nuestros hijos debe ser un oír activo. Y vamos a ver luego cuál es la manera en que los hijos deben de obedecer, porque hay también ciertas características en las cuales los hijos deben mostrar su obediencia. Por eso es que, queridos hermanos y amigos, escuchar la voz de Dios, ¿sabe lo que significa? Obedecer su palabra. Tú puedes estar aquí en esta mañana y oyes, pero no obedeces. Pero cuando nosotros realmente oímos en el sentido bíblico, inmediatamente obedecemos. El cristiano oye la palabra de Dios y actúa en base a esa palabra que oyó. Y por supuesto, el resultado va a ser que obedecemos. Pero en este versículo que hablamos de Efesios capítulo 6, versículo 1, la palabra no tiene mucha diferencia del original, donde salen una serie de palabras que tienen que ver con la obediencia. Y la palabra griega es upakuo, esa es la palabra griega. Y eso quiere decir oír bajo, es decir, oír bajo la obligación o el acatamiento de alguien, en este caso de los padres. Cuando los hijos oyen la voz del padre o oyen el mandamiento de la madre, si ellos lo oyeron, el resultado va a ser una obediencia. Una obediencia una obediencia activa en base a lo que ellos han oído. Por eso que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, esa palabra oír también significa creer. De esta forma, la palabra obedecer se relaciona de una manera íntima con la palabra oír y creer. Y cuando uno ha oído realmente el mandamiento o la promesa de Dios, uno llega a la convicción de lo que ha oído, eso es cierto. Y por tanto, está bajo la obligación de obedecer sus condiciones. La obediencia debe ser inmediata y completa. Obediencia a medias u obediencia parcial es desobediencia. Tú te imaginas que tú tienes tus hijos. Tu hijo está todo el día viendo televisión, tú has estado atareada lavando los platos, cocinando, tu esposo está trabajando, llega a la casa y no ha hecho las tareas. Y tú le dices a tu hijo, apaga el televisor y ven a hacer las tareas. Y él te dice, llama a mí. Pero el televisor sigue prendido. Ocurre que te distraíste, que sonó el teléfono y hiciste algo y el televisor sigue prendido. En eso abren la puerta y alguien está tocando y dice, golpearon la puerta y ocurre que es el esposo, el papá. Entonces ahí apaga él el televisor y empieza a hacer las tareas. Eso es una obediencia, sí, parcial. La obediencia debe ser inmediatamente y completamente. Pero ¿qué de la actitud? Porque muchas veces los hijos también apagan y dicen, que a mí no me... Y empiezan a hacer esos berrinches y a patear y a zapatear y se retuercen. ¿Está bien esa clase de obediencia? A Dios no le agrada eso. Óiganme bien, niños. Cuando papi o mami hable y les digan apaga el televisor, no solamente tiene que ser completa e inmediatamente, sino que tiene que ser con una buena actitud. Proverbios 30:17 dice lo siguiente: al que mira con desdén a su padre y rehúsa obedecer a su madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos y que se lo coman vivo los buitres. ¿Sabes que esto era algo grave en el pueblo de Israel? Porque cuando habían esta clase de hijos que eran contumaces, perversos y crueles, y no respetaban al padre o a la madre, ¿sabe lo que hacían? Los apedreaban. ¿Cómo debemos entonces
los hijos obedecer a los padres. Si tú vas a ver en la Biblia, tú vas siempre que Jesucristo fue obediente a sus padres. En el libro de Lucas, el capítulo 2, versículo 51, la Biblia nos dice así: así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Mira, el ejemplo supremo que tenemos los hijos es que Jesucristo, siendo Dios, Él estuvo sujeto a dos mortales pecadores como María y José. Y dice la Biblia que estaba sujeto a sus padres. Eso me deja mucho a mí que pensar. Y fue tanta la bendición del Padre, dice la Biblia, que Él crecía físicamente en estatura, intelectualmente en sabiduría y gracia para con Dios y los hombres. Queremos tener hijos que crezcan en ese sentido. Hijos que sean obedientes a los padres, a la madre. ¿Tú te imaginas cómo se sentiría Dios si Él tuviera hijos que constantemente lo cuestionaran, le respondieran, se pusieran pico a pico con Él? Y lo hacemos, pero tiene mucha misericordia para con nosotros. Pero no es la clase de hijo que Dios quiere. Ni tampoco es la clase de hijos que nosotros los padres queremos tener. Por eso nuestros hijos deben ser instruidos, enseñados en respetar a las autoridades. Date cuenta que lo que uno corrige o disciplina a los hijos, el motivo por el cual nuestros hijos deben aguantar unas 2 o 4 nalgadas bien dadas, no es por accidentes cuando ellos cometen en la mesa. No es porque ellos hacen algo que no está de acuerdo a su edad o por su inmadurez. No es algo por ignorancia. Nuestros hijos deben ser disciplinados y castigados cuando son desobedientes y se rebelan contra la autoridad que tienen en casa. Y mi último punto es que los hijos deben aprender a honrar a sus padres. La obediencia no es lo mismo que la honra, son cosas diferentes. Parecidas pero no iguales. Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3 dice allí: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. ¿Qué es la honra? Tenemos que saber qué es la honra. Bueno, la palabra doxa y timé, que se utiliza como honra en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento, expresan el sentido de dignidad tanto para Dios como para el hombre. Es un sentido de dignidad. Dios en su santidad debe ser adorado. Y cuando Dios es adorado, Él recibe la honra debida a su nombre. Todo cristiano que entiende quién es Dios y lo que Dios ha hecho por él, uno se siente agradecido. Y lo normal es, como decíamos hoy en la instrucción cristiana, que uno de los ministerios ineludibles en el cristiano es la adoración. No puede haber un cristiano que no sea un adorador. Y cuando nosotros lo adoramos y decimos a Dios lo que Él es, lo estamos honrando, le estamos dando la honra dada a su nombre. Los hijos tenemos que aprender a honrar a nuestros padres, no en el sentido como a Dios, pero el hombre como hijo de Dios es precioso a sus ojos y por lo tanto también tiene que ser estimado por los hijos. Ahora bien, ¿tú te imaginas un hogar donde los hijos sean respondones, siempre estén cuestionando a sus padres, que tú no eres de este año, de este siglo, como una vez me dijeron, eso ya está pasado de moda, y siempre hay críticas, y donde tú veas desobediencia constante de los hijos? ¿Tú te imaginas un hogar así, un caos?
Bueno, los cristianos, ¿sabe cuándo y dónde florecen? En hogares saludables. En hogares saludables. El libro de Éxodo, el capítulo 20, versículo número 12, dice allí: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces con la obediencia? Yo he usado muchas veces esta ilustración y te la voy a usar una vez más. Tú le dices a tu hijo: apaga el televisor, ordena tu cuarto y ven a comer. Ya está servida la comida. Ahora tú le dices. Y empieza la pataleta. Y apagó el televisor, recogió los libros y fue a comer. Obedeció, pero no honró. Esa es la diferencia. Y los hijos deben de aprender a obedecer a sus padres y a honrarlos. ¿Cómo podemos nosotros honrar a nuestros padres? Porque la Biblia nos dice en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo número 3, dice allí: respeten todos ustedes a su madre y a su padre. Deberíamos nosotros de preocuparnos por nuestros padres. Aunque ya no estén con nosotros, deberíamos preocuparnos por su salud, hasta donde podemos con el sostenimiento para ellos. Si alguno no provee para los de su casa, es peor que los incrédulos y ha negado la fe. Pero lo más precioso de todo esto, hermanos, es que haciendo todas estas cosas que son buenas, Dios no tendría por qué bendecirnos. Sin embargo, Dios se agrada en bendecirnos y en recompensarnos cuando los hijos son respetuosos para con los padres. Dios castigará a los hijos irrespetuosos. El último texto está en Levítico, el capítulo 20, versículo 9, donde dice: si alguien maldice a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre y será responsable de su propia muerte. Por supuesto, esto era el Antiguo Testamento. Estamos bajo la gracia, pero la palabra de Dios sigue siendo aplicable aún en el libro de Efesios, en el capítulo 6, 2 y 3, donde los hijos debemos de aprender a obedecer y a honrar a nuestros padres. Lloro a Dios que nuestros hijos puedan ser instruidos por nosotros los padres y que le enseñemos lo que es la autoridad, que enseñemos a respetarlos a los padres, pero también a obedecerles y a honrarles. Muchas veces la actitud inapropiada y desobediente de ellos no es más que el resultado de que nosotros como padres no hemos estado cumpliendo el rol y no les hemos estado enseñando los principios escriturales para el bien de sus almas. A veces estamos simplemente cosechando lo que sembramos, porque no tomamos el tiempo con ellos para instruirlos y amonestarlos conforme Dios lo ha dicho en su palabra. Lloro a Dios y animo a los padres que tienen hijos pequeños que tomen sus tiempos y hagan sus devocionales y que los principios escriturales puedan ser transmitidos a ellos para que ellos respeten a las autoridades en el colegio, en las escuelas, en las universidades, en la calle. Respeten y honren a Dios, respeten a sus padres, respeten a las autoridades en la iglesia, porque eso es bueno, eso le agrada a Dios y les va a ir bien a ellos. Vamos a orar en esta hora y a dar gracias al Señor por este tiempo.